Encantada de estar nuevamente aquí con todos vosotros en una nueva transmisión de este precongreso Mujeres en Sincronicidad, en donde vamos a conocer un poco de quienes nos acompañan y sobre estos tres pilares en los que se basa nuestro congreso y que se va a realizar, bueno, ya está en marcha, se va a realizar a partir de la semana que viene con 12 invitados, 14 ponencias especialísimas, una masterclass en vivo y cubriendo distintos aspectos de lo que es la teoría junguiana transpersonal y por supuesto el autoconocimiento. Y para hablar de autoconocimiento hemos contactado a Diana Cicer. Diana Cicer está en Colombia, tiene el proyecto Un Mapa de Enneagrama, un mapa de autoconocimiento, o de autodescubrimiento, perdón, y va a estar acompañándonos el día 28 de mayo con una entrevista junto a mi compañera Rosa Boquera, que por motivos personales no pude estar aquí hoy, y ese día pues el compartir va a ser muy muy interesante porque es el día en que vamos a trabajar las herramientas terapéuticas. Diana Cicer va a estar ese día conversando sobre arquetipos y eneatipos. Y hoy vamos a aprovechar de ver cuál es la cercanía entre esos dos términos, porque en el Congreso vas a escucharnos hablar permanentemente de arquetipos, pero también existen los eneatipos. Entonces, ¿qué se esconde? ¿Qué los une? ¿Qué los distancia? Es lo que vas a descubrir en esta conversación el 28 de mayo. Junto a ella, el 28 de mayo, va a estar Carolina Rosario Núñez. Ya por aquí está Diana, ya te voy a dar paso. Carolina Rosario Núñez, que es psiquiatra, doctor de acá de Zaragoza, un gran maestro en lo relativo al mindfulness, una exposición preciosa sobre la construcción del yo. Y Julia Almagro va a estar hablando del arquetipo del cambio, donde está incluida mi amada diosa Hécate. Así que ese día de las herramientas terapéuticas va a estar bastante movido y vamos a poder aprender mucho y a visualizar un poco de nuestra alma, de nuestros procesos con estos cuatro grandes maestros. Les recuerdo que para unirse al Congreso Mujeres en Sincronicidad, que es absolutamente gratuito y siempre lo será, eh, simplemente tienes que dirigirte bueno, puedes escribirme un DM y yo te lo puedo hacer llegar, pero también puedes irte a la página web congreso.mujeresensincronicidad.com y allí eh, suscribirte, dejarnos tu correo. El congreso se desarrolla online totalmente a través de YouTube y Substack, o sea que ahí estás, aquí estamos, ya casi le doy suprimir. Qué bien, estaba ahí como, pareció que en un momento entraba y después Sí, sí, no, sí. y quería entrar no para hablar yo, pero para que se vayan uniendo y que escuchen esta parte, porque muchos me vienen preguntando, ¿cómo me uno? ¿Cómo me inscribo? Entonces, eso, tú sigue, yo nada más para estar aquí y que a la gente le aparezca la notificación y pueda ir entrando. Gracias, Diana. Justamente estaba comentándolo, que simplemente hay que ir a congreso.mujeresensincronicidad.com. Este es un congreso totalmente gratuito, es parte de del trabajo de la Asociación Civil Mujeres en Sincronicidad, así que no tiene ningún coste. Y tampoco, bueno, tiene una emisión ulterior. Son todos los años, el año pasado nos resultó muy grato hacerlo, tuvimos una gran acogida y hoy ya tenemos a 1.400 personas apuntadas para escucharos. Así que Diana, encantada de tenerte con nosotros y ya sabes que 1.400 orejitas van a estar contigo el 28 de mayo entendiendo un poco más sobre arquetipos y eneatipos. Gracias. Y ojalá que más para todo el Congreso, porque está buenísima toda la programación. Yo he estado por ahí viendo un poquito, pude estar ayer ayer o antes de ayer que hiciste el vivo con Jorge Antes Buffy de de ayer. Intuición. Precioso, temazos, y sé que mi comunidad, si especialmente vienen, al menos desde el año pasado, en lo que hemos trabajado en el mapa de autodescubrimiento, les va a encantar porque el año pasado toda la temática fue el camino heroico, con lo cual hemos hablado un montón de símbolos, con lo cual hemos traído un montón este viaje interior que hacemos con los arquetipos y hemos trabajado muchísimo lo simbólico todavía. Entonces,
va a ser muy complementario porque aquí veo que va a haber de sueños, va a haber de arte terapia, va a haber lo simbólico, el tarot, la astrología. Así que, mira, venía pensando justamente que mi proyecto se llama Enneagrama, un mapa de autodescubrimiento. Y es un mapa de autodescubrimiento, no es el único mapa de autodescubrimiento, Sí. ¿no? Porque en realidad hay muchos mapas, ¿no? Y entonces acá que traen el tarot, que traen los símbolos, que traen los sueños, que traen la astrología, claro, distintas culturas en distintos momentos de la humanidad, en eso que late de quiero saber quién soy verdaderamente, pues vamos encontrando maneras y mapas. Así que este es humildemente uno de los mapas, es enorme, o sea, lo que hay para conocer de Enneagrama es grandísimo. Acá hablaremos de un pedacitito de lo que el Enneagrama puede traernos, pero todos son así, ¿no? Tienen unos niveles de profundidad enormes, así que contentísima de participar. La palabra mapa es una palabra preciosa porque además cada quien tiene un camino y aunque tengas el mapa, no siempre el recorrido es el mismo. Entonces muchas Ujú. personas pueden encontrarse, por ejemplo, con, mira, yo he estado en terapia, yo he estado en psicoanálisis, yo he estado, y cuando llegué a, no sé, al arte terapia, al enneagrama, como que me sentí un poco más en casa, ¿no? Entonces creo que esa es Ujú. una, nosotros lo llamamos lenguajes simbólicos, pero también en este ámbito lo hemos llamado herramientas terapéuticas porque específicamente son caminos que son acompañados. Ujú. Entonces, tengo entendido que tú eres psicóloga, pero te has ido por una amplitud de ramas y además has convocado a otras personas junto contigo. Me gustaría saber cómo has llegado al camino del enneagrama y que por supuesto nos hables un poco de tu proyecto. Bien, pues es curioso porque el eneagrama me fue llegando en distintos momentos de esas cosas que intuyo que por ahí hay algo interesante, pero era muy joven y estaba ocupadísima con mis cosas, hacía de todo, trabajaba de todo y siempre fue así desde que lo recuerdo, siempre fui muy curiosa con distintos temas, pero cuando llegó el eneagrama fue un mapa ordenador de todo eso Mm. que yo venía conociendo, de lo biológico, de lo antropológico, de lo psicológico, de lo grupal, de lo político, y entonces fue un mapa donde, ok, entendí. De hecho, se dice que si tú estás en un desierto y no hay nada, pero tú trazas el símbolo del eneagrama, ahí puedes descubrir todo lo que necesites acerca de todo lo que existe. Y realmente, pues parece como una metáfora demasiado grande, pero cuando me he ido metiendo cada vez más en el eneagrama, digo, tienen razón, porque ese símbolo que a veces te parece como esotérico, raro, hay Sí. gente que pregunta que si es satánico, ese símbolo contiene un montón de leyes que realmente ayudan a entender todo lo que es y cómo se mueve tanto la parte de la estructura como la parte de lo dinámico de todo lo que es, del universo, de lo personal, como en lo micro, en lo macro. Entonces, yo fui llegando al eneagrama en un retiro que no era de eneagrama, era sobre respiración holotrópica, Mm. y que ahí también se trabaja muchísimo todo lo simbólico, todo lo que viene de esta parte subconsciente que venimos tapando con todos los mecanismos de defensa y quien facilitaba pues conocía de Enneagrama y me lo mencionó, dije, bueno, qué interesante, porque algo íbamos hablando y me decía, yo creo que te va a interesar esto. Bueno, luego empezó a llegar un libro a casa, empecé a leer, luego me fui a hacer unos retiros y bueno, ahí ya fue como un entrar a un camino de tiquete sin regreso al Enneagrama y de ahí empezaba a hacer cursos con muchos profes de Enneagrama. Siempre trato de elegir los que más tiempo tengan dentro del Enneagrama porque ya lo han vivido, porque le han dado muchísimas vueltas a este símbolo. Y un día dije, bueno, me encantaría que más personas conozcan de esto que a mí me hace tanto bien, que me ayuda a comprenderme, que realmente lo siento como un mapa que se va integrando y que a donde yo vaya, para lo que sea que esté viviendo, me orienta. Entonces, creé el seminario virtual de Enneagrama, que la primera edición fue en 2021 y desde ahí venimos haciendo talleres, seminarios, formaciones, entrevistas, todo para acercar esta sabiduría ancestral a lo más cotidiano, para poderlo llevar realmente al viaje interior. Qué bonito. Me hiciste pensar en que
he escuchado por ahí distintas versiones, ¿no? Que el MBTI o el enneagrama son el horóscopo de la gente culta. Esa no me la había Entonces, escuchado yo. no lo habías escuchado, ahí lo tienes. Entonces, yo por supuesto soy una absoluta neófita en enneagrama, pero sí que he escuchado, yo soy un 5, sé que me tengo que mover en una tríada, pero el 5 a veces no me suena, entonces mi encuentro con el otro es el otro punto del elemento, es el que me va a hacer ver cara a cara a mi ego, a mi mapa, ¿no? Entonces quería entrar un poco en eso, cómo se teje el enneagrama, cómo se empieza, así como lo básico, cómo descubro mi numerito, como en Mm. el horóscopo, porque en el horóscopo tú dices, ok, soy este signo solar, pero luego vas descubriendo que hay profundidades y profundidades en la carta astral que te van Mm. llevando a otros aspectos vitales, ¿no? Entonces, mira, una pregunta muy interesante aquí, si a lo largo de vida cambias de tipo. Entonces, eh, como ese paso uno, 2, 3, para las Ujú. personas que sabemos tan poquito de enneagrama y que luego vamos a ir Listo. porque tampoco quiero hablar mucho de la conferencia con Rosa, de la conversación con Rosa para dejarla de la guinda del pastel, ¿no? Sí, bueno, me encanta. Mira, es una pregunta muy cortita para una respuesta que es súper, o sea, que puede llevar años en realidad, ¿cierto? Porque así como tú estabas haciendo este paralelo, en una cosa es saber que mi sol está en tal signo y otra cosa es empezar a saber que de eso que es tan chiquito hay muchas capas de profundidad y que luego empiezan a sumarse capas de profundidad, que con el ascendente, que dónde está la luna, que dónde está mi Venus, que dónde está todo. Pues finalmente el camino, si lo hacemos con profundidad, lleva a estar en contacto con todas las energías, no solamente con dónde está tu sol, que es como una puertecita de entrada, ¿no? Entonces en el enneagrama también, porque fíjate que el símbolo está enmarcado en un círculo. Entonces, aunque lo más común del enneagrama que se ha difundido son los eneatipos, es una parte chiquitita, es como decir cada uno de estos puntitos de la periferia. Y lo que nos trae esta sabiduría es decirnos, mira, tú tienes la potencialidad de todas estas energías, pero te has quedado muy encasillada usando una sola. Es como es un arquetipo que domina, pero que eso te restringe en libertad. Yo creo que si yo no hubiese llamado mi proyecto un mapa de autodescubrimiento, le habría puesto un mapa para la libertad, porque finalmente lo que nos habla el eneagrama es de todas las posibilidades hay unas que se han quedado fijadas y el camino, el llamado está a ir al centro y que todas las energías estén disponibles para ti, que estén espontáneas, que no tengas miedo a nada de lo humano, que no tengas miedo a ninguna de esas posibilidades, de formas de pensamiento, de formas de manejar las emociones y de formas de manejarte también en la conducta, porque el enegrama nos marca esta cosa muy integral de cómo piensas, de cómo sientes, de cómo actúas, qué va pasando en el cuerpo. Entonces, claro, verlo de cómo soy, cuál es mi eneatipo en realidad. Tú puedes hacer, por ejemplo, un test, que yo no lo recomiendo, porque cuando tú haces un test tú vas al test generalmente con un montón de autoengaños, con un montón de cosas que todavía no ves de ti. Claro. Entonces, cuando tú vas y miras tres rasgos y ya desde ahí te identificas, en realidad a veces puede jugar en contra de que te quedes aún más encasillada en una estructura en la que no conozcas la profundidad de eso, cómo se formó, de qué tan rígida está esa estructura o no. Entonces, la recomendación que yo suelo hacer es hazlo en grupo, ¿cierto? Haz un proceso de Ah, autoobservación donde otros van a ver los puntos ciegos. Mira que cuando nos miramos en el espejo, aunque tengamos más o menos amplitud de cuello para movernos, pues igual va a haber puntos ciegos, nadie se está viendo la parte trasera. Yo a veces me sorprendo en una foto y digo, ay, me estoy quedando un poquito pelada por acá, que nunca lo veo, porque si alguien no toma una foto donde por lo que sea se vea ese ángulo, pues no lo veo. Así pasa con muchos rasgos y aspectos internos que no los alcanzamos a ver, que son puntos ciegos. qué Entonces en grupo interesante. suele salir ese potencial de observar en el reflejo que me hacen otros de por qué me molesta, por qué me inclino hacia esta persona y rechazo esto otro, porque así van pasando en realidad situaciones en nuestra vida con las que nos identificamos y tomamos una polaridad, entonces es como si nuestro personaje tomara partecitas de la polaridad. Entonces, de la Ujú. polaridad correcto o incorrecto,
tomo la de correcto y entonces escondo en la sombra la otra polaridad. Esto es así como Ujú. chiquitito aparte de lo que vamos a ver en la ponencia con Rosa. Y voy eligiendo trozos, dejando partes que tienen un montón de vitalidad y de potencialidad en la sombra como rechazadas. Y parte del trabajo termina siendo esta frase que me encanta de Claudio Naranjo, quien más ha traído el enegrama de la personalidad, que es muta cuantas veces sea necesario para vivirla en la totalidad de tu ser. ¿Qué pasa? Que el eneatipo es una estructura, entonces como estructura empieza a ser rígida y a no permitirte tanto esas mutaciones para que tú te experimentes en todos los campos. Va siendo una restricción, va siendo una cárcel, la cárcel del ego, justamente es esto porque no te da tantas posibilidades de experimentarte en todas las energías, sino que te deja muy encasillada en unas. Entonces, parte del proceso es ir sacando esos barrotes de esa cárcel que son invisibles y que son autoimpuestos muchas veces por nuestras creencias, por las emociones que tenemos rechazadas y que no integramos, sobre todo la ira en las mujeres, por ejemplo, que la tenemos tan censurada y que igual es una potencia para atravesar obstáculos, para ir por lo que yo sí quiero, sin tener que estar complaciendo. Entonces hay cosas que vamos dejando rechazadas y que nos van cada vez más reforzando esa estructura, pero el trabajo está en saber que tú no eres esa estructura, que esa estructura es una máscara, es una forma con la que Wow. tú te presentas y te mueves en el mundo, pero quién hay detrás de esa máscara es el trabajo lindo para hacer con el eneagrama. Y esto, que te lo digo así en chiquito, pues tiene muchas cosas, tiene formas de pensar, tiene estilos de apego, tiene manera de resolver problemas, tiene formas en que te comunicas, hay un montón de temas que se van desplegando con el eneagrama y que por eso el eneagrama ha llegado al mundo de la educación, al mundo laboral, a lo terapéutico, a lo artístico. Obviamente esto le sirve un montón a los actores para hacer personajes bien, bien coherentes. Entonces, claro, esto tiene muchas capas de profundidad y por eso es un viaje que si resuena contigo es un tiquete de ida. Entonces, ¿cómo descubrirlo? Observándote. Básicamente esa es la herramienta principal del eneagrama, es la autoobservación, pero te vas observando en un montón de aspectos que los marca también el eneagrama. ¿Qué me pasa en la relación con otros? ¿Qué me pasa con mis deseos? ¿Qué me pasa con la sexualidad? ¿Qué me pasa con complacer tanto a otros? ¿Qué me pasa con el conocimiento? ¿Qué me pasa con el miedo? Entonces te vas observando en un montón de aspectos que finalmente te ayudan a tener como los ingredientes o la receta o como los componentes y ya luego tú realmente puedes elegir, pero ahí se abre una oportunidad real de elegir quién quieres ser, qué quieres hacer, cómo te quieres expresar, porque la construcción del eneatipo no es consciente y de hecho es muy Mm, temprana porque es una estrategia adaptativa pues, a la mm, familia que llegué y a las cosas que me pasaron. mm. O sea que lo que conocemos como el eneatipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 es como una etiqueta provisional y el mapa significaría transcurrir por todo, es que me tiene fascinada el símbolo, por todo ese símbolo que tienes atrás que puedes ir de ida y de vuelta, o sea que es laberíntico también un poco. Sí, es incluso como espiral, en realidad, claro. Tú Mm, terminas recorriendo todo el símbolo, quieras o no, porque las relaciones que tú tienes en tu vida, pues tú puedes estar muy en tu 3, pero si tienes una mamá 2, si tienes un hermano 7, si tienes un padre 9, pues vas a terminar viendo qué te pasa a ti con esa energía, porque el ego es una estructura que se especializa en diferenciarse. Y mm. realmente el alma es algo que nos llama a unirnos, A a unirnos, claro. reconocernos A ver, es como un interconectados. movimiento hacia adentro y hacia Claro, afuera. eso. Entonces no es que tú cambies de eneatipo, como estaba por aquí la otra pregunta, no es que tú cambies la estructura, como estructura sigue siendo una estructura, pero esa estructura puede ser más o menos flexible, esa estructura puede ser defensiva para separarme de los demás y ponerme violenta en esta diferenciación, o puede ser una estructura más permeable. Lo que pasa es que ser más permeable y permitir que el otro entre y yo darme a los demás, al ego le asusta un montón, porque es como me Mm, estoy diluyendo y dónde estoy. claro, Y a mí me claro. gusta mucho pensar en esta metáfora que trae Gurdjieff, que también fue el que trajo, digamos, el eneagrama más místico de Oriente a Mm, Occidente, que luego van retomando Ichazo y Naranjo. Y Gurdjieff en el cuarto camino proponía esto, que somos como una casa
de 3 pisos, pero habitamos el sótano, ¿cierto? O sea, tenemos muchísimas capacidades mentales que no tenemos ni idea y no las exploramos. Tenemos muchísimo potencial en nuestro centro electromagnético del corazón que tampoco, que muchas veces desconocemos, y también en lo físico, y vivimos en nuestro sótano y ponemos como si hubiéramos puesto un mayordomo para cuidar nuestra casa y desaparecemos mucho tiempo hasta que nos damos cuenta que tenemos una personalidad, que la tenemos, que no es algo que somos y empezamos a decir, ay no, yo quiero estar presente en mi vida, no quiero que el automático Ujú, siga comandando. A ujú. veces pasan muchos años, hay personas que llegan a estos caminos a los 40, 50 años. Entonces, Claro. si yo no he estado en mi casa 50 años y regreso y le digo al mayordomo, hola, ya llegué, váyase de mi casa que aquí estoy yo, pues es difícil, ¿cierto? Que el mayordomo es como, ¿cómo? Pero usted no sabe ni cómo limpiarlo, ni conoce los cuartos, ni nada. O como si fuera un auto. Si el piloto Ujú. automático fue el que estuvo conduciendo 30 años el vehículo de mi vida, y yo llego a querer estar presente y a decirle al ego, córrete el asiento de pasajero porque yo ahora manejo, el ego se asusta porque ni siquiera confía en nosotros para poder hacer esa labor. Entonces es un proceso donde vamos haciendo como una guerra sagrada, un juego ahí con ese ego para mostrarle que sí, que realmente estamos dispuestas a estar en nuestras vidas y eso a veces lleva mucho tiempo y por supuesto tiene en ese camino espiral o laberíntico subidas y bajadas, momentos de cueva profunda donde sentimos que no vamos a poder, que está muy difícil, y otros momentos donde pasamos pruebas que nos empiezan a afirmar en la confianza, en la valentía, en la presencia, en las ganas de estar aquí viviendo nuestra experiencia. Ah, o sea que, wow, me dio es una mirada muy compasiva con una misma, ¿no? Sí. El poder entender el trecho que has recorrido y que te has estado protegiendo y que has actuado de una manera que las circunstancias te proveían, pero que ahora con otra mirada, tomar ese camino que es nuevo, pero estaba escrito en las estrellas, estaba escrito en el destino, eh, requiere pasitos de bebé, ¿no? Y de Sí, y allí la son importancia del mejores que saltos acompañamiento. cuánticos. Son mejores pasitos de bebé porque nuestro sistema nervioso se va integrando y va adaptando esos nuevos caminos de manera más sencilla, sin tanto miedo. Acá hay que cuidar mucho los espacios de miedo porque el miedo es el que nos atrapa en la estructura. Entonces, si volvemos a meter mucho miedo a los cambios, pues si ya la estructura nos ha defendido y ha servido, pues es más fácil que nos quedemos ahí encasillados. Entonces hay que ir ampliando esa zona de comodidad dentro de nosotros. A mí no me gusta tanto la metáfora de salte de tu zona de confort, porque es que Claro, como, claro. entonces te sales de ahí y a dónde te vas, ¿no? Tú Por tienes que algo se seguir llama confort. confortable en tu cuerpo, en tu vida, pero el tema es que no sea estrechita, sino que la vayas ampliando y que nada de lo humano te sea ajeno ni peligroso, que tú te puedas manejar bien, por ejemplo, con hablar y con no hablar dentro de un grupo, con liderarlo y ser una más del grupo, o con Ujú. aventurarte a estar fuera de tu casa y con estar tranquila dentro de tu casa, o sea, que podamos estar con libertad en las distintas polaridades que se nos van presentando. Entonces, más que poner una sola zona de confort con los extremos de Totalmente. unas polaridades, es manéjate bien con todo lo que vaya pasando, porque la vida siempre trae momentos para estar solas, para estar acompañadas, momentos de más exigencia, momentos de más calma, y hay gente que no se lleva bien con la calma, por ejemplo, ¿cierto? Entonces los momentos de Totalmente. quietud, de silencio, es como peligroso porque nos hemos acostumbrado al otro polo, pero la vida en algún momento te lo va a traer, ¿por qué no aprovechar esas experiencias para estar tranquila en todos los polos? Ese por qué es el ego que dice, no, eso es peligroso, por allá no se vaya, entonces dice que es peligroso y el tema es cómo ir acompañando, como tú dices, compasivamente para decir, no, tranqui, te voy a mostrar que vamos a estar bien también en esa circunstancia, pero eso necesita hacer un movimiento acompañado casi como con nuestra niña Ujú, interior, que se ujú. asusta y yo puedo encarnar mi adulta interior para decirle yo te acompaño y vamos resolviendo tus necesidades y tus deseos mientras nos vamos ampliando. Yo te llevo porque nos va a hacer bien esta ampliación, nos va a hacer bien y a veces esa ampliación es dejar un trabajo, a veces es empezar una pareja, a veces es dejar una pareja, en fin, hay distintas circunstancias que nos van trayendo información diferente acerca de nosotras mismas. Pues creo que nos has dado
Una mini una clase adictiva. visión, una vuelta total de simplemente pasar de un test para determinar cuál es mi numerito en el eneatipo a ver que es todo un camino y que por eso es una herramienta terapéutica que además lo más adecuado es atravesarla acompañada porque además se ve que es un camino precioso, un camino muy enriquecedor. Me gustaría que nos hablaras un poco ya para, bueno, volver a invitar para las personas que se acaban de unir o las que lo ven en diferido al Congreso Mujeres en Sincronicidad. Aquí he dejado fijado esto, el enlace en donde podrán ver a Diana Cícer conversando con mi compañera Rosa Boquera sobre los eneatipos y arquetipos y profundizando en esto que nos está diciendo de forma tan maravillosa y tan contenida, porque sé que tienes mucho que decir, en esta conversación el 28 de mayo. El Congreso empieza el lunes 26 y el eje de herramientas terapéuticas, que será el tercer día, es el 28 de mayo, donde va a estar Diana junto con Julia Almagro, el doctor Javier García Campayo y la doctora Carolina Rosario Núñez. Así que es un día para realmente vibrar en el tema de la sanación y en el tema de comprender las herramientas terapéuticas desde estas miradas transpersonales de la actualidad. Diana, entonces quería que nos comentaras, antes de irnos, qué es esto de tu proyecto Seminario Virtual de Enneagrama. Me parece que es una propuesta colectiva y con lo que nos acabas de decir, pues también quisiera saber si contigo entonces podemos encontrar un espacio de terapia, un espacio de acompañamiento, reconocer este eneatipo de forma grupal, por ejemplo, que me pareció muy valioso y muy curioso. Cuéntanos qué posibilidades tenemos de trabajar contigo. Muchas, porque pues me dedico a esto y me encanta y lo disfruto y siempre estoy buscando maneras, o conmigo o con otros profes. Entonces el proyecto del seminario de Enneagrama es como traer a las personas que están trabajando con Enneagrama desde estas miradas de un proceso integral de desarrollo personal y grupal casi siempre, aunque también trabajamos individual y pues es mi trabajo principal el que paga la fiesta de ser psicóloga individual y por supuesto el mapa es un gran aliado terapéutico para esto y es un proyecto donde yo lo pongo como que soy anfitriona de viajes, ¿no? Entonces Mm. les voy contando qué viajes hay para cada temporada. Entonces ahora, por ejemplo, hay unos de cómo ir a ese trabajo de entender cómo la estructura se ha formado con todo el tema de la niña o el niño interior. Entonces hay una posibilidad, por ejemplo, hacerlo presencial en Madrid, pero hay otra posibilidad de hacerlo por Zoom en un ejercicio de escritura terapéutica, justamente con una profe en México que trabaja bastante temas de arquetipos, de psicología junguiana, el tema de la sombra. Entonces, siempre hay cositas, yo estoy como ahí atenta a lo que los profes están haciendo, a cuando están convocando para sus formaciones, para irlo avisando. Yo también doy algunas formaciones, las doy en compañía con un compañero de España, de ahí damos formaciones, algunas más básicas, otras más avanzadas, otras que tienen que ver con temas específicos, por ejemplo, de octubre a diciembre haremos una muy linda sobre enneagrama y amor, para ver cómo el ego nos dificulta amar, nos impide el desarrollo de esa capacidad de amar. Y entonces, cómo con el trabajo con el enneagrama podemos ir sacando esas barreras que vamos poniendo. Entonces, es un mapa grande, por eso ahí yo soy anfitriona y guía si quieren para guiarles en no sé nada por dónde empiezo, ya sé mucho por dónde sigo, me gustaría formarme profesionalmente, ¿con quién? A mí me encanta ser Genial. puente, me gusta Vale. hacer como esa liazón de con quién, ¿cierto? ¿Con quién podrías? Quiero que sea alguien local y yo estoy en México, mira, podrías con fulanito, peranita y tal, estás en Vale. España con tales. Entonces, de eso se trata el proyecto, sobre todo para que integremos este mapa a lo más cotidiano y que entendamos que es una sabiduría espiritual, porque encontramos también cosas que son un recorte y por supuesto que la parte solo psicológica del eneagrama da para mucho, pero yo creo que es como si no te integras en la parte espiritual del eneagrama, es como que tú te sabes el abecedario y tú te sabes todas las letras, pero no sabes jugar a hacer palabras con eso. Entonces, para entender toda la profundidad que tiene el eneagrama, a mí me interesa que se integre todo el cuerpo, también hay sesiones de respiración somática que coordinamos con uno de los ponentes que están en Miami. O sea, hay muchísimo aquí, si les va interesando
pueden ir a la página, desde ahí se pueden inscribir en la newsletter y desde ahí hay toda la Mm, información de qué va pasando. Y por celular, pues si quieres dejo por ujú. aquí Sí, porque el Jazz número. Ortegón está en Colombia y está fascinada con tenerte allí. Ah, maravilloso. Qué lindo que puedan estar por aquí. Bien. Ahí está el móvil Bueno, el celular de Diana, que de todas maneras en el sitio web, un mapa de autodescubrimiento, también vi que te puedes conectar a su WhatsApp y a sus redes sociales, por supuesto. Vamos a ver si lo dejamos sí, fijado un momentito. A ver si lo puedo fijar. por Había ahí estoy una, disponible. habían unas preguntas, un par de preguntas interesantes. Una era esa que ya nos has dicho, que sí se puede cambiar de eneatipo. No, que en realidad Eh, no se cambia, no cambias la mm, estructura, pero la estructura puede exacto. modificar el estar rígida o flexible, o sea que tú puedes Mm, integrar mejor todas las energías, porque la idea es como ese camino hacia el centro, pero es como pensar, a ver, el ego es una estructura que toma lo físico, de hecho nuestros cuerpos van asumiendo posturas y formas, hay personas, por ejemplo, en el tipo 9 que al ser de una contextura como muy masoquista, muy aguantadora, muy complaciente, digo masoquista porque es el nombre que se le pone en bioenergética a ese biotipo, es un nombre wow. que suena feo, pero no digo los Fuerte. otros porque suenan peor, son más fuertes todavía, pero, pero claro, o sea, es un cuerpo con fuerza, es un cuerpo que se nota contundente, ¿cierto? Entonces el ego Vale. toma todo, no es tan fácil o esta no es la propuesta como que cambies de eneatipo, porque sería, piensa en esto, que sería como saltar de un punto que está alejado del centro a otro punto que está alejado del centro. No tiene absolutamente No tiene ningún nada que ver. sentido Ujú. que cambiemos porque pues tendrás otros retos y hay una profe que me encanta, como dice Concha Morena, que dice, no, con uno es suficiente, o sea, ya para todo lo que hay que trabajar con uno solo y finalmente todos estamos llamados a hacer el camino en espiral hacia el centro. Entonces, comprométete con una hipótesis para que Exacto. observes todo desde ahí. Lo que sí suele pasar es que podemos empezar con una hipótesis de, ay, me suena a que yo soy dos, a que mi enetipo me identifico con el dos, me suena. Y entonces yo empiezo a observar, 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 y en la medida en que voy más profundo, llega un momento en que, ay, no, ya me di cuenta que, claro, tengo muchos Mm, rasgos de aquí, pero que de verdad lo original y lo estructural estaba en el 4 por ejemplo, que claro. es un movimiento común. Entonces, bueno, da para todo porque finalmente en la medida en que avanzamos en la autoobservación se van cayendo muchos velos, vamos pudiendo ver cosas que antes no, y al tener la visión Exactamente. más completa, pues podemos comprender mucho mejor. En lugar de casarnos con lo que el resultado del test, ahora entiendo, es un camino en donde tú te vas viendo en todos, pero realmente para ir trazando las líneas, no lo que importa Sí, en la periferia, como tú dices, sino más bien ir hacia el centro. ¿Y a los sí. niños se les puede aplicar esto? Uy, este es un tema interesante porque los niños todavía están Es muy, una muy pregunta que flexibles, o hicieron. sea, claro, hay cosas de que en la infancia y sobre todo cuando hay trauma temprano, el trauma empieza a dificultar que zonas se sigan desarrollando. Entonces hay zonas en las que más rápido hay rigideces cuando hay trauma infantil. Pero no es la recomendación aplicar directamente el eneagrama a los niños, porque entonces como adultos podemos empezar a encasillarlos y empezar a etiquetar y verlos solamente desde ahí, no ampliar la mirada. Por supuesto que van teniendo tendencias, pero el eneagrama es más recomendable que lo entendamos las madres, los padres, los profes, quienes estemos en contacto con ellos, para acompañar a que si los estamos viendo en muchas polaridades, empecemos a ofrecerles caminar con seguridad en todo el Mm, espectro para que esa rigidización de la estructura no sea ni tan temprana ni tan fuerte, sino que ok. puedan irse abriendo a conocer todo lo que son ellas y ellos. Eventualmente llegará un punto en que la estructura ya queda, se dice que para las mujeres un poquito antes y para los hombres un poquito después, pero en la adolescencia generalmente al terminar la adolescencia entendemos ya cuál es el filtro a través del cual nos experimentamos en la vida. Y ahí el proceso es lindo porque es la deconstrucción y puede ser un proceso paradójico, pero la personalidad es el material con el que después podemos deconstruir y hacer nuestra verdadera obra. Entonces tampoco la idea es que evitemos tener una personalidad, es necesario construirla porque es Claro, por finalmente supuesto. la que nos ayuda a estar en el medio y adaptarnos.
el tema es que no nos quedemos ahí, porque es como la mitad del proceso. Construir una personalidad es la mitad del movimiento. La otra mitad del movimiento, mucho más interesante, es de construirla. Entonces, pues hay que permitirles que los niños y las niñas tengan su Por personalidad, supuesto. pero sí podemos aportar un montón para que no sea tan rígida, para que no les separe tanto del centro. Eso sí podemos acompañarnos mejor como madres y Ujú. padres. Entonces es una herramienta interesante, como siempre digo yo en estos temas, mientras el padre o la madre sean los que se trabajen a sí mismos, el niño estará garantizado que sus movimientos sean los más sublimes, los que más le acerquen a su centro, en lugar de Ujú. poner el foco sobre él, ¿no? Pero sí me parece una interesantísima herramienta, sobre todo cuando se están acercando a la adolescencia, que ese ego empieza a dar tumbo y a buscar con qué identificarse, a dónde pertenecer y nos puede poner en problemas, ¿no? Ujú. Sí, y que también serán problemas necesarios Que también de serán vivirlos sagrados. y de pasarlos, claro, y de pasarlos con más liviandad, porque es que le ponemos mucho peso a cómo, entre comillas, tenemos que ser. Entonces, si nos ponemos caminitos muy estrechos, ¿cuál es la libertad? ¿No? Entonces, ¿cuál es la libertad de experimentar y elegir las cosas porque realmente las elijo? Y en ese elegir, pues experimentaremos cosas que por el resultado nos muestren, ay no, me hizo sentir de esta manera que no me gusta, o esto afectó a la Ujú. otra persona de tal manera, pues lo aprendo, lo integro, si tengo que pedir disculpas las pido, pero pues sigo. O si me toca sentirme triste por algo, como dice por ahí el meme, una lloradita y a seguir viviendo, como que podamos poner liviandad y juego en la experiencia de vivir, que finalmente pues estamos invitadas, invitados a esto y nos la complicamos mucho porque nos ponemos muy rígidos en lo que tenemos que ser, tenemos que vivir y esto yo creo que daña mucho las infancias cuando como padres o madres nos quedamos solamente en el rol de corregirles o hacerles como si fueran muñequitos que podemos moldear, ¿no? Ellos ya Exactamente. traen sus cosas, entonces si empezamos con estos discursos de cómo tendrías que ser de manera muy contundente y muy violenta, por supuesto que los vamos a dañar y será parte de la experiencia que tendrán que vivir para construir una personalidad que se defiende y después ver qué hacen, pero ojalá Ujú. podamos dañarles menos, porque no es lo mismo un daño que Esto tenemos es en la muy distinto. infancia posterior. Exacto. Eso es muy distinto. Dañar menos, eso sí está en nuestras manos. Las dificultades que Sí, ellos puedan o no tener en la vida ya es parte de su hilo de vida, de ¿no? su camino. Ujú. Pues encantada, Diana. Podríamos quedarnos una hora más aquí hablando. Hay muchísimas cosas curiosas que seguir y seguramente lo vamos a seguir explorando. Entonces, de nuevo las invito. Diana, invítanos tú al Congreso a verte el Sí, yo 28 de feliz, marzo. seré la primera que estará ahí viendo porque hay unas que me encantan. Yo, Alaya, por ejemplo, la de los cuentos, la sigo hace rato, que me encanta lo que trae. Son temas súper importantes. Los símbolos le hablan al alma, por eso son universales, por eso como que hacen un llamado a inteligencias más allá de la racional y nos ayudan y nos sirven tanto y por eso nos enganchan los cuentos y nos enganchan las películas, pero poder poner los servicios, los símbolos al servicio de nuestra vida es muy potente. Entonces, ojalá que puedan estar en todos los días de la inauguración hasta el final, sensibilizándonos con esta potencia que tiene el mundo de la psique humana, que es tan compleja, tan bella, que podamos habitar mejor. Yo creo que cuando traemos estos temas es ver que el mundo está lleno de magia y poder habitar esa magia sintiéndonos más confiadas, sintiéndonos más sostenidos por algo que quizás no es tan visible, pero que se nota, que se siente. Entonces, invitadísimas, invitadísimos a que puedan ver este Congreso de Mujeres en Sincronicidad. Yo estaré por ahí compartiendo algo de arquetipos y eneatipos el día 28 y es gratis, inscribirse es facilísimo. Una vez que quedan inscritos les van a ir llegando los mails y si no, también pueden ir siguiendo la red del Congreso de Mujeres en Sincronicidad para que estén atentas a todo el movimiento. Mil gracias por la invitación, contentísima de compartir con ustedes. Gracias por tu generosidad, por tu sabiduría, por tu dulzura y pues esta es tu casa.
Inmejorable Gracias. invitación. Joelina, bienvenida, nunca es tarde, esto va a quedar grabado en distintos perfiles, Diana también lo va a tener en su perfil, quien no la conozca, Diana Caesar, un mapa de enegrama, un mapa de autoconocimiento, allí pueden encontrarlo en todas sus redes. Nos vamos a ver el 28 en un trabajo magistral junto a Rosa Boquera en cuanto a arquetipos y eneatipos y seguramente vamos a seguir juntas en este camino porque he quedado fascinada. Sigamos Gracias, ojalá lo trabajando en disfruten. esto, sigamos yendo al centro y sigamos encontrándonos, que para eso estamos, para eso es hacer redes. Sí, Un así beso es. enorme. Mañana vamos Gracias. a cerrar este precongreso. Vamos a tener a Eduardo Cerviño desde Venezuela. Él es especialista en simbolismo, va a tener un trabajo sobre la sombra, parte de su tesis de posgrado en psicología analítica, así que vamos a hablar de la bruja. Pero mañana vamos a hablar Maravilloso. de simbolismo. Y esa sería entonces un poco el área de simbolismo que abarcaría el día 29 de mayo. Hoy Diana nos ha acompañado en el día de herramientas terapéuticas, que va a ser el 28 de mayo, y hace 2 días tuvimos a Jordi Buffy, que nos acompañará el 27 de mayo en el día de un mapa de la psique. Mira, un mapa. Ujú. Así que tenemos bastante material Hermoso, hermoso la para la semana intuición. que viene. Un beso fuerte y un abrazo. Feliz día. Quienes Gracias. están por América y pues ya es tardecita por aquí, por Europa. Un beso enorme. Adiós. Feliz día a todos.